Señor presidente, señorías, señor ministro de Asuntos Exteriores, el protocolo de enmienda para el que se nos solicita un apoyo viene a insertarse, se inserta en el convenio de cooperación con Estados Unidos, como saben perfectamente, de 1989, cuando era presidente de Gobierno Felipe González y ministro de Asuntos Exteriores Fernández Ordóñez, sustituyendo a los anteriores convenios, empezando por el año 53, el franquista convenio de 1953, que se habían firmado con un desequilibrio absoluto en las posiciones de ambas partes. Estados Unidos dominaba el convenio, España cedía territorio, esencialmente bases, a cambio de contraprestaciones económicas, en una especie de alquiler del territorio y, desde luego, una dudosísima soberanía española sobre ese territorio. Estados Unidos no era un aliado, era una relación muy curiosa, la de tener bases en un territorio sin ser aliado, cosa que solamente en la historia se ha compartido con las Islas Seychelles y con Guantánamo. Pero era así esa situación, era un contrato más en la lógica del derecho privado que del derecho público, una auténtica anomalía que desaparece con el convenio de 1989 definitivamente. No solo por la desnuclearización absoluta de las bases norteamericanas, de las bases que dejan de ser norteamericanas para pasar a ser españolas, sino porque desciende el número de estas bases en España y, por tanto, los países, España y Estados Unidos, se colocan en una situación de igualdad soberana en cuanto que ya eran aliados sólidos en el seno de la Alianza Atlántica, en el seno de la OTAN. Desde entonces, en estas bases que son españolas, no son americanas, son españolas, en estas bases las últimas decisiones, en los casos que sea necesario, en casos especiales o de crisis, se toman por España, por las autoridades españolas. Y cuando hay una misión, una acción que no sea de objetivos bilaterales o multilaterales, como dice el artículo 2 del convenio, deciden las autoridades españolas autorizando o no esa acción. Así que el convenio del 89, en donde se introduce este protocolo, conviene señalarlo claramente, se hizo por razones de conveniencia en la política exterior y de seguridad de España, no por razones económicas o de contraprestaciones económicas. Este tercer protocolo de enmienda, referido a un aumento del personal militar norteamericano en la base de Morón de la Frontera, así como de aeronaves, convierte a Morón en la base principal de AFRICOM, del Mando sobre África, y la dota de una importancia estratégica sustancial para las operaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en África y Oriente Próximo. Pero no varía los parámetros del convenio de 1989. No los cambia, no los hace transformar, aunque evidentemente la naturaleza cualitativamente diversa de esa base está ahí. En un momento en el que ha cambiado el contexto de la seguridad global, lo decía el Consejo Europeo del mes de junio, del mes de mayo, 18 de mayo, y decía que había cambiado dramáticamente. Para nosotros esa es la razón fundamental para aceptar el texto de este protocolo, que sirve para aumentar la seguridad de los ciudadanos españoles, no solo de los ciudadanos norteamericanos, de los ciudadanos españoles y de los ciudadanos de los aliados, como dice el preámbulo de este texto, y no aumenta el riesgo. No aumenta el riesgo por el hecho de que esto se produzca. Los atentados terroristas no necesitan pretextos para producirse. Nosotros compartimos los objetivos que se explican en ese preámbulo. Acciones para situaciones de crisis, efectivamente, en el área mediterránea y de Medio Oriente. El sentido de la petición de los Estados Unidos de aumentar esa dotación, lo ha explicado el señor ministro, efectivamente es una amenaza esencialmente de carácter terrorista, está vinculado a esto que está pasando en el norte de África, en el Sahel, en el Oriente Medio, el terrorismo de cuyos métodos abominables hemos tenido trágicos ejemplos en lugares muy distintos, en París, en Túnez, en Ottawa, no muy lejos de la situación actual. La entidad de la amenaza es tan grande que los dos máximos líderes de los dos partidos
mayoritarios de esta Cámara, recientemente ha firmado un convenio antiterrorista contra el yihadismo radical. De ahí la importancia política que le damos a este objetivo que tiene este tercer protocolo con toda claridad. Y, por tanto, el mayor peso estratégico que adquiere Morón también ha pasado con la base de Rota. En la coyuntura histórica que vivimos, aporta más seguridad, no menos seguridad a nuestro país. Cuando hay equipos de mayor poder militar que los que las Fuerzas Armadas españolas poseen, eso es positivo, no negativo. Nos aporta eficacia y capacidad disuasoria o de reacción inmediata, nos aporta adiestramiento y vinculación mayor con AFRICOM. Naturalmente, esto no sería posible si no hubiera un fondo político de coincidencia, de convergencia con los valores democráticos que defendemos ambos países y con los objetivos propios de la política exterior. Política exterior que es diversa. Estados Unidos tiene su política exterior y España tiene la suya, pero que no es incompatible. Y eso es lo que hace que tenga todo el sentido este convenio y las modificaciones sucesivas que se produjeron hasta este tercer protocolo. Hay que decir que en este momento, en la coyuntura geoestratégica que vivimos, es especialmente apropiado compartir ese uso con Estados Unidos de unas bases militares españolas cuando la doctrina, por así decirlo, de los líderes estadounidenses y en la OTAN ha evolucionado. La política exterior de la administración Obama ha mostrado una mayor cercanía con el multilateralismo. No cabe duda de que es distinta que la política de la administración Bush, que nos llevó a la nefasta guerra de Irak, con la colaboración lamentable del entonces Gobierno español. Obama es diferente a Bush. Hay una sujeción al derecho internacional en la política norteamericana, hay un respeto a las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son cambios claros. Y también hay que decir que esta doctrina política de defensa, de la política de defensa de Obama, es una política de descenso en el intervencionismo bélico y de presencia de tropas norteamericanas, caso de Irak, caso de Afganistán, caso de Libia, y ha mostrado una preocupación por la desnuclearización, que es una de las bases del convenio del 89, que acaba de dar sus frutos, como es sabido, en el acuerdo histórico con Irán. Por otra parte, las decisiones últimas de la OTAN están más orientadas al flanco este que al flanco sur. Y esta es una forma de compensar esa deriva evidente de la OTAN claramente en este momento. Está más preocupada por la crisis de Ucrania, por la supuesta amenaza de Rusia, que por las amenazas que provienen del área del Mediterráneo. Y también podríamos incluir en esta coyuntura geoestratégica esa mirada de Estados Unidos hacia el Pacífico, hacia Asia, más que hacia Europa. Por lo tanto, hay más razones para fortalecer la relación transatlántica. A mí me gustaría más bien hablar de la relación o del espacio euroatlántico con este protocolo que se extiende, por supuesto, a Europa y que lo hace compatible con la política común y de seguridad y defensa europea. No digamos que la desarrolla necesariamente, pero desde luego lo hace compatible con esa política europea. Todos estos argumentos están en la base de nuestro voto favorable, pero desde luego no la forma en la que se ha hecho esta negociación, sin contar con nadie, sin contar con este grupo parlamentario. Ha tenido siempre más interés en que supiéramos el desarrollo de las negociaciones Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Unidos, que el propio Gobierno de España. Craso error, porque hubiera fortalecido la posición del Gobierno en temas de cooperación industrial o tecnológica, que queda mucho por hacer, o incluso en los temas laborales a los que me voy a referir, porque es otro punto de insatisfacción. La situación de los trabajadores españoles en la base de Morón. En los últimos años, como dijo el otro día, le dijo a usted nuestro compañero Miguel Ángel Heredia, en Morón y en Rota también, a medida que aumentaban los militares americanos, disminuían los trabajadores españoles, despedidos o no sustituidos. En la base de Morón ha habido hasta 3 ERES en los últimos tiempos, siempre anulados por los tribunales, por improcedentes, y no queremos un cuarto ERE. No queremos un cuarto ERE. Y no queremos que el personal militar de Estados Unidos reemplace al personal civil español.
Lo hemos venido diciendo toda la legislatura. En el Congreso, en el Senado, en el Ministerio de Defensa, al propio Gobierno de los Estados Unidos. El resultado es que el Gobierno ha sido incapaz de alcanzar un compromiso con el Gobierno de Estados Unidos para que esa dinámica perversa finalice. No ha conseguido garantías del Gobierno norteamericano, salvo este MOU, que, como se ha dicho, es un MOU de intenciones, de inversiones de 29 millones y de contratar empresas y trabajadores españoles, pero, aunque es mejor que nada, desde luego, insuficiente para las reivindicaciones de los trabajadores. El Comité de Empresa de la base de Morón, trabajadores españoles, ha señalado este tercer protocolo tiene que dar estabilidad laboral a la plantilla para incrementar las contrataciones o para readmitir empleados despedidos. Nosotros volvemos a exigirle al Gobierno un compromiso para defender los intereses de los trabajadores y le pedimos que se implique de verdad en ese objetivo, para el cual vamos a estar absolutamente vigilantes desde el Partido Socialista. Y, desde luego, cambiará la situación si nosotros encabezamos el Gobierno de España después de las elecciones generales próximas. Para terminar, señor presidente, el Grupo Socialista va a apoyar la adopción de este protocolo y, sin perjuicio de las insatisfacciones que le he señalado, creemos que cumple los objetivos que interesan a España y a Estados Unidos, fortalece nuestra seguridad ante amenazas emergentes, incrementa la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, nos da más capacidad de reacción ante crisis de carácter militar o humanitarias, el caso, por ejemplo, de la crisis de ébola, y produce, por tanto, un efecto disuasorio mayor, preventivo a una escalada, estrecha la convergencia con la política de seguridad de Estados Unidos, manteniendo en todo caso la soberanía del Estado español para decidir autónomamente, absolutamente, su política exterior y de defensa, y coincide, por último, con los objetivos que se han fijado consensuadamente en la Estrategia de Seguridad Nacional española y con la vigente Estrategia de Seguridad Europea. Muchas gracias, señor presidente.